Bueno, buenas tardes con todos. Em, el día de hoy les vamos a presentar el análisis cualitativo y cuantitativo de la muestra FL0018. Este análisis fue realizado a cargo de Yevgenia Maltavar y de Yanni Rodríguez, estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito de Ingeniería Química. A continuación les vamos a explicar el tipo de instrumentación utilizada para el análisis de este proyecto. Entonces, el instrumento utilizado fue un sistema acoplado entre un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas. Ambos son de la marca Shimatsu. La columna que se utilizó en cuanto a cromatografía es la SHRXD 5SIL. El cromatógrafo de gases tenía una ionización de impacto de electrones y como analizador de masas un cuadrupolo. Entonces, básicamente el equipo también posee un automuestreador, el cual inyecta la columna, eh, inyecta las muestras a través de la columna y después la pasa al sistema de espectrometría de masas para poder identificar qué compuestos se encontraban presentes dentro de la muestra. En cuanto a la metodología que se aplicó para este proyecto, empezamos primero con el análisis de la muestra problema para crear la tabla cualitativa. Se diluyó la muestra en hexano y se insertó en el análisis para obtener primero qué compuestos se obtenían dentro de la muestra. En el segundo paso se realizó una optimización del programa de temperatura, ya que el que tenía por default el cromatógrafo nos proveía de picos bastante malos, superpuestos. Entonces se optimizó el programa de temperatura de tal manera que podamos generar un gradiente en cada etapa de la separación, de tal manera que los picos estén bastante alineados a línea base y las separaciones se den más eficazmente. Como tercer punto se introdujo los estándares en la muestra. Una vez que identificamos qué compuestos son, teníamos que preparar los estándares para generar las curvas de calibración, que es justamente el punto 4. De esta manera se pudo, mediante un análisis matemático en cuanto a la integración de las áreas que poseían los picos, se la relacionaba con la concentración de los estándares preparados, y al comparar estas áreas con las áreas de la muestra se pudo cuantificar qué cantidad de este compuesto obteníamos en la muestra a analizar. Y después de eso se obtuvieron los datos cuantitativos, como les mencioné anteriormente, con las curvas de calibración y las ecuaciones obtenidas a partir de las mismas. En cuanto a los resultados obtenidos, en la presente figura se expone el cromatograma obtenido de la muestra que se nos asignó. Entonces, como pueden observar, es una gráfica de intensidad del pico en función del tiempo. Entonces se pueden observar que a los 10 minutos de realizada la separación los picos son bastante buenos, son alineados perfectamente a línea base, avanzando igual en el tiempo. Se puede observar ya igual los últimos picos finales, son todos bastante buenos, no existe un fronting o un tailing significativo. Listo. En cuanto un poco a los parámetros que se manejaba dentro del sistema acoplado, tenemos que la temperatura del horno inició en un 350 en 35 grados centígrados y la temperatura de inyección fue de 250 grados centígrados. Se utilizó el modo de inyección split debido a que teníamos altas concentraciones de la muestra, por lo cual teníamos que purgar una parte para que la mayor cantidad de compuestos entren ya a la columna. Una presión en el cromatógrafo de 156.6 kilopascales, un flujo total de 153 mililitros por minuto, un flujo en la columna de 3 mililitros por minuto. Se utilizó un split ratio de 50 y el gas utilizado para hacer el arrastre de los compuestos fue helio de grado analítico.
Entonces, un poco viendo cómo fue el programa de temperatura modificado que mencioné anteriormente, tenemos un poco acá. Entonces podemos ver que se empezó la temperatura default del sistema de cromatografía, que son 35 grados. Entonces obtuvimos un holding time de 1 minuto a esta temperatura, y después cada 5 minutos podríamos tener avances de, perdón, cada 5 grados se obtenían pasos hasta llegar a los 60 grados. Obtuvimos un holding time de 5 minutos, y después en pasos de 5 grados iba aumentando hasta llegar a 185 grados, después en pasos de 10 hasta llegar a 250 grados, y finalmente en pasos de 5 para terminar a 300, donde era que se obtenían los picos mencionados anteriormente. Una vez que los compuestos pasaban por la columna, ahora pasaban al cromatógrafo, al espectrómetro de masas, en donde se pudo obtener la siguiente tabla cualitativa para los compuestos presentes en la muestra. Entonces estos compuestos están ordenados en base al tiempo de retención en forma creciente, donde se puede observar que el primer compuesto que se retuvo fue el acetato de etilo, pasando por el benzaldehído, el terpinene, el limonene, citral, el isómero beta, terpineol, isómero alfa, cinamaldehído, vainillina. Entonces todos estos compuestos son característicos eh, de compuestos aromáticos, que son los que precisamente le dan el aroma y la característica intrínseca a los perfumes de la muestra que se nos otorgó. Sin embargo, se pueden observar que estándares como el butirato, tugene, pinene, etanona, cineola, el terpinene alfa y las piracinas no estaban disponibles, por lo cual se propone un trabajo a futuro en realizar el análisis de estos. Aquí tenemos el ejemplo de una curva de calibración obtenida para nuestra muestra. Entonces se grafica el área bajo la curva de los estándares preparados en función de la concentración de los mismos. Entonces se puede observar que el R cuadrado, el coeficiente de determinación, es de 0.99, muy cercano a 1, lo que indica que la regresión fue óptima y se puede utilizar para la cuantificación. Entonces, una vez obtenida la ecuación, se analizaba con la tabla cualitativa que se les presentó anteriormente. Se observó que al compararla a esta y meterle en esta ecuación, se obtenía la concentración del compuesto en la muestra que se nos proveyó. Este análisis cuantitativo muestra en realidad los resultados que se obtuvieron en cuanto a la muestra obtenida con los compuestos que teníamos disponibles. Entonces obtenemos que para el acetato de etilo teníamos tantos microlitros de compuesto en microlitros de la muestra, y así sucesivamente con los otros podemos obtener los diferentes resultados de concentración. En cuanto a la discusión de los resultados obtenidos, obtuvimos que en realidad las fuentes de error que pudieron tal vez provocar que las curvas de calibración no se dieran de mejor manera, o que tal vez los valores de área cambien debido a temas de fronting o tailing, son las siguientes fuentes. En la primera, la volatilización de muestras. Algunos estándares que se nos otorgaron no tenían bien puestas las tapas, o el septum se había desprendido, por lo cual pudo provocar la contaminación y la volatilización de las muestras que teníamos. En cuanto al tema de las micropipetas, algunas micropipetas que tenía el laboratorio variaban bastante el volumen. Al momento en que se hacía la absorción de la muestra en la micropipeta, esta al trasvasar al frasco del estándar no pasaba el volumen que era, porque goteaba y variaba mucho el volumen. La columna utilizada no es tan específica para el tema de compuestos aromáticos, por lo que tal vez utilizando una mejor columna se pudo haber obtenido mejores resultados. Sin embargo, a pesar de esto, se observa que en realidad las curvas son bastante buenas.
El tema de cambio de matriz también fue una fuente de error importante. Algunas de las muestras fueron analizadas en el solvente hexano. Sin embargo, algunos estándares, por falta de disponibilidad del hexano, se tuvieron que realizar en otro solvente distinto, en diclorometano. Entonces las variaciones en cuanto a tiempos de retención de la muestra cambiaban un poco. Eh, las impurezas tanto en los estándares como en las muestras. Algunos estándares, especialmente el de terpineol, poseía más de 12 picos. Entonces lo que indica que hay presentes impurezas contaminantes o ciertos compuestos que pueden afectar en la pureza del estándar y por ende en la correcta cuantificación de los compuestos. Viscosidad, especialmente cuando teníamos estándares sólidos, algunos presentaban como un nivel de viscosidad bastante alto, lo cual no permitía que se realice una inyección óptima dentro de la columna. En cuanto a las recomendaciones que podemos dar, que se utilice una columna diferente, puede ser de polidimetilsiloxanos o de un polímero modificado como el PEG. Otra recomendación es realizar un análisis de quiralidad. Como expliqué, algunos estándares poseían isómeros como el citral beta o el terpinene alfa. Dentro del estándar podíamos observar los otros isómeros, por lo cual sí sería importante realizar un análisis de quiralidad para ver cómo este factor afecta en cuanto a la cuantificación de nuestras muestras. También purificar un poco los estándares, realizar tal vez extracciones o lavados a los estándares para que estos puedan ser puros y a su vez poder utilizarlos para una correcta cuantificación. El último análisis, tal vez repetir las curvas de calibración obtenidas para ver si es que tal vez alguna interferencia de tipo error humano pudo haber afectado también en el proceso de cuantificación. Trabajos a futuro que nos proponemos, tal vez al momento de la disponibilidad de los estándares, continuar con el análisis. Es un trabajo bastante interesante e importante también como un complemento adicional para la clase de analítica instrumental, ya que se puede entender de mejor manera la aplicación industrial que se puede dar a los sistemas instrumentales como son el cromatógrafo de gases o un espectrómetro de masas, y también técnicas de analítica clásica en cuanto a preparación de estándares, curvas de calibración, temas por el estilo. Entonces, para nosotros ha sido un gusto trabajar para la empresa Fluorasíntesis. Agradecemos mucho por su atención y esperamos que les haya gustado nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos.